Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia. Estamos en medio de una revolución. Así se ve Colombia desde cualquier balcón de la historia, puesto que si uno está adentro de ella, solamente ve lo que las noticias transmiten. Pero Colombia, desde una perspectiva de historia viva, está en medio de una revolución. Muchas personas no se han percatado, no se han dado cuenta. Las revoluciones tardan en desarrollarse. Hay muchos síntomas, muchos hechos que las explican y que se convierten en sus primeras manifestaciones. En el caso nuestro, por ejemplo, de Colombia, que vivió su revolución de independencia con buena parte del norte de América del Sur entre 1810 y 1824, que termina con la batalla de Ayacucho. Son 14 años en los que se sientan las bases de las nuevas naciones que surgieron de esa guerra de independencia. Las revoluciones tienen sus reacciones, sus contrarrevoluciones. Recuerde usted que uno de los más nombrados enviados de la contra desde España fue Pablo Morillo. Pero la revolución que estamos viviendo en Colombia comenzó bajo las reglas de la República Colombiana, es decir, una democracia que tiene unas elecciones y mediante esas elecciones en el 2022 ganó un revolucionario, Gustavo Petro, que ya había militado y había sido activo en un movimiento revolucionario, el M-19, que había nacido cuando el presidente Lleras le quitó el triunfo de las elecciones a Gustavo Rojas Pinilla. Ahí nació ese movimiento revolucionario. Luego, la revolución que estamos viviendo ahora viene gestándose hace bastante tiempo, digamos décadas. La revolución actual tiene sus opositores, por supuesto, en el Congreso, los políticos que han dominado regiones, departamentos enteros muchas veces, durante décadas, manteniendo la pobreza, que es el estado en el cual uno es vulnerable para recibir promesas, y luego, cuando ganan y muchas veces compran los votos, obtienen riqueza, dinero, repartiendo los recursos públicos con los contratistas para hacer o simular que están desarrollando la región o el departamento. Ellos son los primeros opositores y son los que están en este momento desde el Congreso deteniendo las reformas. Fíjese usted que muy pocas veces dan la cara con argumentaciones. Ellos realmente lo que están defendiendo es ese poder que tienen en las regiones, que quieren trasladarlo a sus familiares. ¿Quiénes se oponen en Colombia también? Pues familias, grupos de la sociedad, en diferentes regiones también, que a veces son políticos, a veces se benefician de cargos en el Estado y quieren y pretenden que la situación o el estado al cual hemos llegado no cambie.
Evidentemente hay empresas muy grandes que han tenido mucho poder porque a través de sus conversaciones, su influencia que tienen con los políticos del Congreso y de los presidentes que muchas veces financian sus campañas, pues ellos mismos han hecho leyes que no solo protegen sus negocios, sino que los hacen aún más prósperos, es decir, leyes para su beneficio. Luego, lo que hacen es legal, así sea inmoral. Esa oposición que se está viendo ahora todos los días, no hay duda que ha actuado también en el pasado. Como dijimos antes, en Colombia se venía gestando esta revolución, posiblemente, y muchas veces me he referido a esa fecha importante, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que él pretendía a través de las elecciones también hacer una revolución, es decir, dentro del Estado. Entre el 48, que se asesina a Gaitán, y el 2022, esos grupos de poder que he mencionado han organizado, muchas veces sin dar la cara y sin preguntar cómo va a suceder todo, apoyan movimientos que asesinan a las personas que querían hacer unos cambios profundos dentro del Estado para que hubiera más justicia, más igualdad y en especial darle las mismas oportunidades a todos los colombianos. Esas eran las personas que fueron asesinadas, por ejemplo, el mismo Luis Carlos Galán. Estoy seguro que hubiera hecho un gran trabajo de justicia y de equidad, pero fue asesinado. Sabemos también, ahora no estamos hablando de esa gran fuerza, ese poder que está casi por encima de los que he mencionado, que es el narcotráfico. Los miembros de la UP, los miles de miembros de la UP que han sido asesinados, el partido político de izquierda. Los falsos positivos, es decir, ya ni siquiera eran de izquierda o subversivos o revolucionarios, eran asesinatos para cumplir unas cuotas de crimen o cuotas de guerra o cuotas de dados de baja. Entonces las circunstancias se fueron agravando muchísimo. Piense usted que en el siglo XX, dos partidos políticos con ninguna visión de grandeza para la nación colombiana, liderados por políticos pertenecientes a los grupos que he mencionado, solo ansiosos por mantener el poder y acumularlo, obviamente también bienes, riqueza, pero ni una sola señal de visión de grandeza. Entre ellos hay incluso personas cultas, o los hubo cultos, pero eso no quiere decir que tengan visión de grandeza, simplemente se lucían entre sus partidarios y sus grupos y sus amistades, y en la prensa los mostraban como grandes personas muy cultas, como si eso fuera suficiente para tener una visión de un estadista. Saber geografía, historia, poesía, literatura, pues en una nación en donde ellos mismos promovieron el analfabetismo, que es el que, volvemos a lo mismo, es el vulnerable para la compra de los votos, pues ahí están, sin duda, luciéndose todavía. En el siglo XXI comenzó el presidente Uribe con la promesa de acabar esa subversión que venía creciendo. No le bastaron 2 periodos presidenciales, quería un tercero, no pudo por las reglas que hay y fracasó en el intento de acabar con la subversión.
El presidente Santos, que nunca había ganado unas elecciones, fue seleccionado por Uribe, trata de hacer un acuerdo de paz, pero sin liderazgo, nunca había ganado unas elecciones, nadie lo conocía, solamente sabemos que pertenecía a esas familias que han manejado y dirigido y se turnan los puestos que quieren, incluso la misma presidencia. Cero liderazgo. Tanto que hoy tenemos dos FARC, los que no se desmovilizaron y los que después regresaron al monte por el deseo de acabar el proceso de paz de este presidente placebo político Iván Duque. Luego las circunstancias se dieron todas, una a una, para que de manera legítima, las reglas son así, por los votos, ganara Gustavo Petro e iniciara su revolución, tantas décadas anunciada por muchos líderes revolucionarios en Colombia, planteada como una necesidad. Si usted mira el plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro, dice textualmente que es sentar las bases para que Colombia proteja la vida de verdad. Ante tanta violencia, es algo revolucionario proteger la vida en Colombia. Un plan de desarrollo que gira en torno al agua. Se propone un desarrollo, una protección del agua. Mire usted los ríos, si usted está en Bogotá o en cualquier ciudad, los ríos son prácticamente lugares en donde se botan desechos sin ningún control. Es una revolución que muchos líderes en el mundo están tratando de impulsar para proteger el medio ambiente, las condiciones naturales de vida, no solamente la vida humana. Mire usted la educación, abrir universidades tecnológicos en el campo, en donde nunca hubo sino solo promesas de educación. Este no es un país joven, esto no es un país recién nacido, esto es un país que está en manos de políticos desde hace mucho más de 100 años. Y sus promesas ya fueron escuchadas tantas veces, se sintieron traicionados los pueblos tantas veces que eligieron no solo a Gustavo Petro, el ingeniero Hernández, que no era petrista, por supuesto, y los que votaron por Hernández no eran petristas, pero votaron porque estaban en contra o de Petro o del establecimiento. Hernández estaba contra la corrupción que él señalaba. Estamos entonces en medio de una revolución. Están comenzando a sentarse las bases. Hoy, precisamente, estaba preparando esta reflexión cuando escuché la noticia de la intervención de la EPS Sanitas, entidades intocables por 30 años, porque hacían las normas que mejor beneficio les traía. Prácticamente no tenían ninguna supervisión. Y todo el dinero que manejaron, que jamás se sabrá por más de todos los intentos que haya por descubrir qué sucedió, no lo vamos a saber, solamente sabemos que no cumplían con el sistema de salud como lo debieron haber hecho. Estamos en medio de la revolución, están sentándose las bases de un cambio. Los que estamos colaborando queremos seguir contribuyendo a que esas bases cada vez sean más sólidas, pero sabemos que la oposición es muy organizada, defiende muchos intereses y seguirá actuando como lo sabe hacer en Colombia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.